Bueno, nos visita Fernando Gil, consultor ganadero. Fernando, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, Nico, ¿cómo están? Bien, todo en orden, Fer. Bueno, hablemos de indicadores de la ganadería vacuna y tienen preparadas ustedes algunas placas con datos sobre las relaciones de precios entre, en principio, la categoría invernada y la categoría gordo. Sí, hicimos unos estudios de viendo cómo fueron evolucionando el precio de los terneros de invernada contra el gordo. Sí. Y lo que vemos es que en los primeros meses del 2017 la suba del ternero de invernada fue menor que la del gordo. Ahí lo vemos en pantalla, la invernada subió 5%. Contra un 15% de suba del novillito liviano, del gordo. Por lo tanto, esa relación invernada-gordo, la relación compra-venta muy importante para el engordador, vemos que se achicó de una manera importante. O sea, hoy hay una relación para comprar terneros muy buena. Es una relación muy baja que no se daba hace mucho tiempo, de 1,04. ¿Sí? Claro. Con un kilo de gordo yo compro 1,04 también. Sí, habitualmente se dice que la relación empieza a ser buena cuando es inferior al 15%. Exactamente. ¿No? Y ahora está casi 1 a 1. En los momentos muy malos hubo una relación de un 20, de 1,20, 1,30, cuando el ternero estaba mucho más caro. Sí. Esos fueron los extremos. Normalmente está alrededor de 1,15. Bueno, hoy tenemos una relación muy baja. Entonces, es importante cómo fue evolucionando esto a lo largo del año a favor de poder engordar más animales, ¿no? Ahora, y al mismo tiempo de que hay una relación, una brecha estrecha entre la compraventa, también está barato el maíz. Sí. La relación maíz-carne es buena. Sí, digamos, el maíz tuvo, recordemos, su primer suba de precio importante cuando fueron la quita de las retenciones, sí. Pero luego se breve movimiento. Pero igualmente la relación, o sea, maíz-carne es buena, está por encima del histórico. Acá lo que estamos viendo es la cantidad de maíz que yo puedo comprar con un kilo de carne. ¿Sí? Sí. Entonces hoy está en 15 kilos. 16 casi 16. ¿Sí? Hoy estamos de nuevo un poquito más cerca de los 15. Esto es muy bueno. En el gráfico acá no está, pero si nosotros hacemos un histórico, sí. Desde el año 1995 hasta el 2009, ante el pico de suba de carne, la relación era de 8,5. O sea, hoy estamos... El promedio histórico es 8,5. 8,5, 9. Hoy estamos casi en el doble. O sea, es buena. De ahí es una de las razones y que parte de por qué tenemos los feedlots, los engordes a corral, cargados con una buena cantidad de hacienda. Antes de pasar a la placa esa, quería comentar, Fer, que mucho se dijo cuando se quitaron las retenciones al maíz de que iba a perjudicar mucho el agregado de valor. O el gobierno anterior incluso utilizaba las retenciones como argumento y decía, bueno, ponemos retenciones como política para favorecer la industrialización de los granos y producir carne. Y en realidad ahora vemos que sin retenciones explotó la producción y otra vez el maíz está en un precio que se vuelve conveniente para la actividad productiva. Sí, ¿no? Digamos, lo que hizo cuando fueron todos esos manejos de los precios, en realidad lo que hace es distorsionar los mercados y se hacen producciones que luego no son viables en el tiempo. Claro. Entonces, pero no son viables no por el precio del maíz necesariamente, porque para las avícolas, también para la lechería o para la producción de cerdos y para el feedlot, el maíz tiene un precio conveniente. Exactamente. Hoy el maíz tiene un precio normal, rentable, aparte para que el que hace agricultura también lo pueda sembrar. Y vemos que estas relaciones de 15, como tenemos hoy, 15 kilos de maíz, son buenas, aceptables, y con estos valores se puede trabajar en el engorde de ganado vacuno, claro. Perfectamente, y se pueden de esa manera intensificar los modelos y hacer más eficientes los engordes, más intensivos, que es lo que necesitamos. Sí, el problema de competitividad no está en el precio del maíz, está claramente en otros problemas que tienen las cadenas productivas que de larga data no encuentran solución. Totalmente, pero no es un problema de insumo alimenticio. Exactamente. Entonces siempre ese rubro, digamos, la relación compra-venta como la relación con el maíz, que es el principal insumo de los engordes intensivos, nos marca un poco cómo está marchando el negocio, ¿no? Bueno, y decías recién que la ocupación en los feedlots te salta justamente por la brecha corta entre la compraventa y el bajo precio del maíz. Claro, digamos, entonces, cuando estos dos factores están en valores rentables, se nota, y entonces los engordes a corral vemos que tienen un porcentaje de ocupación alto, hoy están en el 72%, lo cual
marca que está trabajando con una buena ocupación, con un buen nivel, sí. Y esto marca también que, digamos, hay demanda de ternero de invernada, y hacia futuro lo que vemos es que va a haber oferta de ganado gordo. Claro, entramos en el segundo semestre, en el momento de más oferta de gordo, esa es la previsión y sobre todo teniendo en cuenta este nivel de encierro. Sí, fijémonos que todavía, digamos, los feedlots están en proceso de llenado, sí. No de vaciado. Sí, de hecho, bueno, el informe de la Cámara de Feedlot decía que el índice de reposición era 1,20, 1,30, como que todavía entraba más hacienda. Todavía entra más hacienda, ¿sí? Acá en el gráfico lo que vemos son con las líneas el precio del ternero y del gordo, lo que hablábamos antes, cómo se fueron acercando, esa relación compra-venta. Y en las barras las ocupaciones en el feedlot, y como vemos todavía están en crecimiento, por lo tanto hay un llenado, hay más animales que se están engordando de los que se están vendiendo. Bien, y en cuanto a las relaciones de precios de la invernada, el consumo, la carne, ¿qué nos puedes comentar? Sí, acá hay algo muy interesante, ¿no? Acá tomamos los valores de los últimos 12 meses, Entonces, mientras vemos que el consumo liviano tuvo un incremento del 10%, lo que es la integración a carnicería y el consumidor fue superior, o sea que el valor de la carne en el comercio subió más que en el ganado en pie. Sí. Eso por un lado. Sí, y eso tiene que ver con que el consumo, el comercio minorista y también la industrialización, ¿no? Tiene otros costos. Claro, tiene otros costos. O sea, el ganado en pie, la materia prima, es una parte del costo de la industria y del carnicero. Después tiene todo lo que es servicios, mano de obra y demás, que es lo que forma el precio final. Igualmente vemos que es muy inferior a lo que fue la inflación de los últimos 12 meses. Sí, o sea, la carne en los últimos 12 meses tuvo un crecimiento en su valor inferior a la inflación. Sí, la inflación del INDEC, tengo entendido, es del 24%, si mal no recuerdo, y la carne subió al consumidor un 14%, con lo cual la carne bien salario no sería... digamos, de esa manera, viéndolo de esa manera, mejoró la relación. Sería un ancla inflacionaria. Exactamente. Claro. Y el otro punto importante que vemos acá en esta tabla es el crecimiento del precio del pollo, que en los últimos 12 meses creció solamente un 3%. Sí. Lo que venimos viendo en los últimos meses, como cada vez el precio del pollo se despega más del precio de la carne vacuna. Entonces, cuando hablamos de las ofertas de carne, principalmente pollo, cerdo y carne vacuna, vemos que ese diferencial cada vez mayor, ya que el pollo solamente creció un 3% en el año. Un diferencial cada vez mayor justamente por este retraso en el precio del pollo, porque la carne, como decías, aumentó 10 puntos menos de lo que fue la inflación. Claro, en realidad lo que vemos es que la carne está cada vez más barata en relación a otros precios, claro. En el término del año. Y a su vez, cuando vemos entre las carnes, la del pollo es la que menos subió, también menos que el cerdo, cada vez es la que está más barata, y hoy tenemos esta relación histórica de 3,8 kilos de pollo por kilo de carne vacuna, que nunca se dio hasta ahora, y ahí hay una competencia muy grande entre los dos. Y decía Roberto Domenech hace pocos días que para el sector avícola se estaba dando la tormenta perfecta porque tenía incrementos en dólares del 20% interanual, la corrección cambiaria había sido mínima y favorece nada más que a lo poco que se exporta, internamente con costos realmente crecientes y muy poca actualización del precio en la góndola, ¿no? Exactamente, pensemos que acá hay dos puntos importantes, digamos, la oferta total de carnes es grande. Sí, sí, claro. Y todo indica que en el segundo semestre va a ser muy importante. Tenés 58 kilos de carne vacuna, 45 de carne aviar, 15 de carne porcina, más 2 kilos de carne porcina que están importando. Exactamente, 17 porcina total. Entonces tenemos una oferta arriba de 120 kilos, mayor a 120 kilos total, con unas expectativas para el segundo semestre de que se vuelquen al mercado. Tanto las tres carnes van a tener una oferta importante, nada nos indica que vaya a haber una retracción. Al revés, en carne vacuna lo que estamos esperando es que haya una oferta mayor, se vuelque más carne al mercado. Por lo tanto, el semestre lo vemos ofertado, con una demanda sostenida por el hecho de que vemos que en realidad los precios aumentan menos, pero no vemos ningún gran salto, ni ningún gran cambio importante,
Y tengamos en cuenta que hoy por hoy igualmente los márgenes ganaderos son aceptables, nada espectaculares, pero son aceptables, y si se mantiene esta relación con los granos, no hay ninguna disparada rara en el precio de los cereales, igualmente la relación, como vimos antes, del costo para engordar sigue siendo positivo siempre que se trabaje en forma eficiente, lo que nosotros recalcamos, ¿no? Una cosa son los números cuando se trabaja en forma eficiente, ahora cuando empezamos a hacer malos engordes o malos procesos de cría, ya los números cambian y pasamos a negativo. Ahora, tenés el maíz barato, el ternero con una brecha corta respecto del gordo. ¿Cuál es la perspectiva para el segundo semestre pensando en el mercado del gordo y también en la reposición de invernada? ¿Qué pensás que puede pasar? Sí, para la reposición de invernada, generalmente, históricamente, cuando uno analiza los periodos, siempre el segundo semestre es de mejores precios. Y todo indica que este año se va a repetir, básicamente como lo vos estás diciendo, tenemos una buena relación con el gordo, un maíz en precio acomodado, por lo tanto lo que indica es que el precio de la invernada podría firmarse un poco. Ninguna locura, pero sí un poco más firme. Lo que pasó también los últimos 2 o 3 años, claro. Pero todo apunta a eso. Porque si el filatero el margen le da bien y tiene el maíz barato, seguramente va a salir a reponer. Sí, lo otro que se está viendo es que se están poniendo más kilos, o sea, ninguna gran locura, o sea, no estamos yendo al novillo pesado en absoluto, no, claro. Pero se faenan animales un poco más pesados. Básicamente pasamos del ternero liviano de 300 y pico de kilos al novillito de 380, 400 kilos. Que es algo, y lo mismo en la hembra, hay más vaquillonas en faena, o sea, todos los animales se le está poniendo más kilos, por procesos de recrías que se le da, como por más kilos en el corral, ¿no? Se está aprendiendo a trabajar mejor, digamos, el viejo debate de la ternera, que la ternera enseguida se engrasa, liviana y demás. Bueno, hay que hacerle un proceso de recría y darle una ración de terminación cuando el animal ya es más pesado. De esa manera no vamos a tener problema con la faena de hembras tampoco. Lo que no podemos hacer es darle una ración de engorde y de engrasamiento cuando pesa 200 kilos, ¿no? Entonces, de esa manera hay un reorganizamiento en las categorías. El productor está en condición de hacer esa recría en la hembra, porque también hay sectores de la industria que dicen bajemos el peso de faena de 300 kilos, la limitante esa, bajémosla a 240 porque hay complicaciones para hacer la recría en la hembra. Sí, mira, bueno, a ver, como todo proceso no se puede hacer de un día para el otro, ¿no? Hay que hacerlo en forma escalonada. Pero digamos, la tecnología, la metodología para hacerlo se conoce, hay que hacer los procesos. Y básicamente lo que hay que hacer es incluir la hembra también en un proceso de recría, como se hace en la hembra que va a reposición, en la hembra que va a engorde. Hay que acomodar los campos, los sistemas, para que esa hembra también tenga un proceso de recría y entre al feedlot con 250, 260 kilos y a partir de ahí sí se le dé la terminación adecuada. Gracias, Fer, como siempre. A vos, hasta luego. Fernando Gil, de la consultora AgriIdeas, analizando los indicadores de la producción ganadera. Hacemos la pausa, ya venimos.